Enfoques concisos de medicina interna. Mi nombre es Karina Quintero, sea de octavo semestre y vamos a hablar de deficiencias del complemento. Entonces, vamos a hablar de qué es el complemento. El complemento hace parte de una cascada enzimática de la respuesta inmune, lo que nos va a ayudar es como prácticamente a defendernos de infecciones. Para recapitular, tiene que haber una vía clásica, una vía alterna y una vía de las lectinas que ambas van a converger, digamos, activando por medio de las C3 convertadas a la C3b, donde se va a generar varias cosas, inflamación, fagocitosis, opsonización, digamos, eliminación de inmunocomplejos y sobre todo también, digamos, esos receptores de membrana, digamos, haciendo la lisis directa de los microorganismos. Entonces, hablando de qué ocurre cuando se altera el sistema de complemento, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hay una deficiencia en alguna de las partes del complemento, va a generar una enfermedad. Lo importante aquí es saber que cuando son primarias es que son hereditarias y cuando son secundarias es porque han sido adquiridas. Entonces, ¿en qué pacientes los puedo pensar? En pacientes con meningitis meningocócica mayores de 5 años, en pacientes con enfermedades, sobre todo por encapsulados recurrentes, pacientes que tengan enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, pacientes con angioedema sin urticaria y pacientes con manifestaciones nefríticas y con manifestaciones oculares que digamos que se expliquen por enfermedades autoinmunes o no se pueda explicar por otra clínica. De las enfermedades asociadas al complemento, vamos a mirar de que la C1 y la C9 todas son autosómicas recesivas. Entonces, la C1 está muy ligada al lupus eritematoso sistémico. La C2 también está ligada al lupus eritematoso sistémico, pero también puede estar en otros trastornos autoinmunitarios, como la miositis, la vasculitis asociada a IgA y el linfoma Hodgkin. La C3 está sobre todo ligada a enfermedades piógenas por encapsulados, digamos, recidivantes, y también en pacientes con enfermedades, antígenos, anticuerpos. De la C4 podemos pensar en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades o, digamos, trastornos autoinmunitarios como nefropatía por IgA, diabetes mellitus tipo 1, esclerosis sistémica, entre otros. De la C5 a la C9 tenemos que pensar en pacientes que tengan infecciones recurrentes por Neisseria meningitidis y pacientes que tengan Neisseria gonorrea diseminada. Es muy importante. Digamos ya de la vida de las lectinas, es importante saber de que esos pacientes pueden tener enfermedades piógenas o de por encapsulados a repetición, sobre todo en pacientes con comorbilidades como el EPOC y la fibrosis quística. De la vía alterna de complemento en las deficiencias del factor B y el factor D es asociado a infecciones a repetición por encapsulados y digamos que cuando falta la properdina que está ligada al cromosoma X está, digamos, asociado al riesgo, a aumentar el riesgo de Neisseria fulminante. Las deficiencias por las proteínas reguladoras de complemento está el inhibidor de la C1, que puede, digamos, estar asociado mucho con angioedema, el factor I y el factor H, y ambos están asociados con qué? Con enfermedades antígeno-anticuerpo, con alteración sobre todo con enfermedades por bacterias encapsuladas, y el factor H está muy asociado sobre todo con el síndrome hemolítico urémico. Y el factor acelerador del decaimiento, que es autosómica recesiva, también está ligado sobre todo con la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, de las deficiencias de los receptores, que es donde actúa directamente el complemento, está la CR1, que es una adquirida y es asociado con enfermedades, sobre todo antígeno-anticuerpo, y el CR3, que está ligado sobre todo con lo que tiene que ver con la deficiencia de la adhesión leucocitaria, que puede predisponer a diferentes infecciones. Entonces, la interpretación de los resultados del laboratorio, la CH50, lo que estamos hablando, digamos, de el complemento total, si está abajo, deberíamos de pensar qué hay más allá arriba de toda la cascada del complemento que puede estar disminuyendo. Ya haciendo otras pruebas como la C3 y la C4, cuando esas ambas están disminuidas, tenemos que pensar muy bien en lupus eritematoso sistémico, porque no solamente nos habla de la enfermedad, sino también de recaídas y de reactividad, y sobre todo también de nefritis lúpica en esos pacientes. Cuando hacemos, digamos, una evaluación del CH50, CH3 y CH4, y todos tres están bajos, tenemos que empezar de que hay una enfermedad, sobre todo ligada con la vía clásica, y cuando ya la CH50 y la CH3 están bajos, pero la C4 está normal, tenemos que pensar en que hay enfermedades de las que ya vimos que están ligadas sobre todo a la vía alternativa. Entonces, la prevención de esas infecciones, como lo hacemos, la estrategia es la vacunación. Estos pacientes están muy, digamos, en factor de riesgo, sobre todo con microorganismos encapsulados, y también, digamos, pensar en esos pacientes, llegar a hacer un tipo de profilaxis antibiótica si es dado el caso que lo requieran. Muy importante, mirar el complemento cómo está y también correlacionar con clínica con estos pacientes para que podamos, digamos, dar digamos que una proyección diagnóstica. Muchas gracias por escucharme y que tengan feliz noche.